Muchas veces hablamos de noticias, pero realmente no sabemos mucho del tema. Otras veces sí, ¿no? Depende de cada uno. Murió Fidel Castro. A mí justamente es un tema que me apasiona, todo lo que tiene que ver con la historia. Y leí mucho, vi mucho documental, muchas entrevistas, realmente me parece muy interesante todo lo ocurrido en Cuba. Ahora hay una discusión porque Europa, por ejemplo, no está de acuerdo con decirle dictador. Entre los, por lo menos en las redes sociales, genera mucho, no, como es una cosa insoportable. No, pero la verdad que Fidel Castro fue un tipo muy particular, fácil de criticar y también fácil de apoyar. De apoyar o de reconocer cosas y causas. Le pedimos a Harry que te resuma en 10 momentos la vida de Fidel Castro, para que no te quedes afuera vos que necesitas conocer un poco más, querés saber, te interesa, y la verdad que es súper interesante. Escúchalo como solo Harry te lo puede contar. Un salteadito vamos a hacer, 10 momentos de la vida de Fidel. Y quiero arrancar por el que titulé El Juicio. Primero hay que explicar un poco quién era Fulgencio Batista. Porque es importante. Si vamos a hablar de Fidel Castro, Fulgencio Batista y de Cuba, no hay chance de que esto no se musicalice con... ¿Quién es Diego? No, para mí con Buenavista Social Club está muy bien, es un intermedio. Ahí va. Sí, perfecto. Gracias, Zucca. Mira, lo tenía. Era muy fanático. Yo, de hecho, tengo un póster del afiche de la película, lo tengo en mi casa en un cuadro. Es muy lindo esto es lindo de escuchar. Y sí, claro. Es casi que no me dan ganas de hablar ahora. La historia de Fidel es un poco la historia de Cuba. Estamos de acuerdo en eso. Incluso después de que Fidel dejó de ser presidente, hay un montón de sucesos en la historia de Cuba que siguen siendo parte de la historia de Fidel y viceversa. Fidel, desde el 50 y pico en adelante, es indisociable de la historia de Cuba. Por eso hay que explicar primero quién es Batista. Fulgencio Batista es un cubano que había sido golpista y ya había sido presidente electo de Cuba antes de que sucediera la Revolución Cubana. Después de eso pasó un tiempo viviendo en Estados Unidos, donde parece que hizo contactos fuertes, y en el 52 vuelve a presentarse a Cuba a elecciones legítimas y democráticas en la isla de Cuba. Como ve que la tenía difícil, decide bajarse de las elecciones. Hacer una campaña distinta, mejor, para seducir al pueblo cubano. Sí. No, da un golpe de Estado. Más fácil. Exacto, es lo que se hacía en esa época en Latinoamérica, de hecho, más o menos. Sobre todo con la venia de Estados Unidos. Estaba de moda que te financiara Estados Unidos. De hecho, había una escuela para eso. Exacto. La escuela de las Américas, donde se estudiaba eso, cómo torturar, cómo hacer un golpe, en serio. Había técnicas, había mecanismos, estaba muy claro. En esas mismas elecciones del 52, Fidel estaba postulado, Fidel era un joven abogado en aquel momento, licenciado en Derecho en la Facultad de La Habana, y estaba postulado para elecciones, para un puesto legislativo. Estaba iniciando su carrera política, una carrera política que él esperaba que fuera prometedora, digamos. El golpe de Estado obviamente corta todo eso. Batista lo primero que hace es transar con los pocos terratenientes de Cuba, productores azucareros principalmente. Le abre la puerta a las mafias estadounidenses para que manejen casinos, prostitución, drogas en la isla. Se convierte medio con el patio trasero, el cabaret de algunas zonas de Estados Unidos. Aumenta muchísimo la represión, la censura, tiene muchos enfrentamientos con movimientos estudiantiles, suspende garantías constitucionales, derecho a huelga, etcétera. Agiganta mucho, esto a nivel números estadísticos, digamos, agiganta mucho la brecha entre ricos y pobres en Cuba, y genera una situación de mucha tensión con los movimientos opositores. Uno de ellos liderado por el entonces político abogado Fidel Castro. En el 53, Fidel, 6 años antes de lo que después iba a ser la toma de La Habana, la revolución, etcétera, encabeza una toma fallida a un cuartel, hay dos cuarteles en realidad, que son los cuarteles de Moncada y de Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y en Bayamo, respectivamente. Fidel es detenido, el movimiento incipiente, seminal, revolucionario es como apaciguado muy fácilmente, la superioridad militar de Cuba era muy grande, y Fidel cae preso con los otros líderes revolucionarios de aquel momento. Se le hace un juicio, se lo condena a 15 años de cárcel, y Fidel, que en aquel momento era abogado civil, encabeza su propia defensa y dice una frase que iba a quedar entre las más famosas frases de Fidel de la historia, que es: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Una frase que hemos usado muchas veces para otras cosas y muchas veces sin saber ni siquiera de dónde había salido. Que la dijo antes de ser el presidente de Cuba. Claro, él estaba siendo condenado a 15 años de cárcel cuando le dicen eso, por intentar voltear a Batista del poder. En la cárcel, con el hermano, con Raúl, crea el movimiento 26 de julio, el M26. Tiempo después es indultado, se exilia a México, y ahí empieza la otra historia, que es vuelve a Cuba
a bordo del Granma, del barco Granma. 60 años después, 60 años antes de que muera, el mismo día. Exactamente, el mismo día. Sale de México a bordo del Granma y desembarca en Cuba para iniciar lo que iba a ser una larga guerrilla con Raúl Castro, con Camilo Cienfuegos, con el Che Guevara. El Che Guevara, que lo conoce porque el Che Guevara había ido, el famoso diario Motocicleta, fue a recorrer Latinoamérica, y creo que la segunda vez que iba lo conoce a Fidel Castro. En el segundo México, viaje. le cuenta todo esto y se embarca también. Y traban una amistad muy larga, digamos, donde aparte, bueno, se embarcan en este proyecto. Ahí empieza lo que es ya la guerrilla y la historia más conocida, digamos, que es... ¿A dónde van? A Sierra Maestra. Claro, Sierra Maestra y la guerra de guerrillas hasta deteriorar el gobierno de Batista y finalmente tomarlo. Pasamos la parte más conocida. Bueno, el resumen es eso, fueron avanzando hacia que termina en La Habana, claro, la guerrilla con todo hasta que toman y ganan. Sí, en Batista había tenido que... 1 de enero de 1959. Batista había tenido que desvincular, encarcelar a un montón de militares porque le habían querido dar un golpe interno a él antes. Entonces Fidel y su ejército agarran a las tropas de Batista muy debilitadas también. Digo, o sea, hay como un mal manejo estratégico también de Batista en esas cosas. Es como hay un montón de cuestiones muy finas que son lindas para leer. Y esto de que decían de que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, era así. Sí, era un cabaret. Sí, eran todas las mafias, la época, los 50 en Estados Unidos era la época de las mafias. Y claramente los mafiosos estadounidenses buscaban dónde más hacer negocios. Miami queda muy cerca, por algo que se llega en bote, claro, de un lugar a otro, y iban a Cuba. Bien. Salteamos unos años, con Fidel presidente de Cuba, la revolución habiendo triunfado, 1961 y la invasión de la Bahía de Cochinos. Y elegí este momento como segundo momento porque también son esas cosas que escuchamos muchas veces de nombre y no sabemos bien qué fue. Digo, invasión a Bahía de Cochinos, yo no sabía si habían sido los estadounidenses, quién había sido que había invadido. Es un comando de 1.500 exiliados cubanos, en aquel momento ya había exiliados. Recordemos que Cuba tiene un problema que también tuvo la Unión Soviética, digamos, al establecer un régimen comunista, con gente que estaba acostumbrada a un régimen anterior, hay mucha gente que se quiere ir de la isla, se quiere fugar, pierde gente, la isla necesita gente para vivir, entonces que cierra fronteras, les impide que la gente salga de la isla, es un montón de políticas que se van superponiendo. Estos 1.500 exiliados cubanos, financiados por Estados Unidos, armados por Estados Unidos, Kennedy, ¿no? Y entrenados por el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, formados por el gobierno de Kennedy y por la CIA, en realidad que la CIA siempre operó medio en paralelo al gobierno estadounidense, pero también con el aval de Kennedy, desembarca en Bahía de Cochinos, que es un lugar que queda al sur de Cuba. Cuba es, para los que no tienen idea del mapa, es como una isla larga, acostada, digamos, que se mueve de este a oeste, digamos, y tiene poco norte y sur. En el sur de Cuba queda Bahía de Cochinos, es un lugar que está medio despoblado, y Fidel en la Bahía de Cochinos había ordenado construir, preveniendo con una paranoia justificada una posible invasión, unas trincheras de concreto ahí en la isla. El primero en desembarcar en Bahía de Cochinos de estos cubanos entrenados en Estados Unidos, cubanos disidentes, es uno que es una especie de hombre rana que llega a la costa, prende una bengala de noche, digo, como para avisarles a los otros que vengan, como para marcarles la costa donde está. Lo ve un granjero que vivía ahí cerca, y el granjero se planta con su familia y 11 fusiles, o sea, avisa, obviamente, da la alarma, avisa y se planta en una de esas trincheras que había mandado a construir Fidel para prevenir invasiones con 11 fusiles a repeler la invasión de 1.500 cubanos. Eran como una pequeña familia de granjeros. Después obviamente llega Fidel en persona, encabeza la defensa de Cuba. ¿Ah, sí? ¿Él? Sí. ¿Va a pelear? Esto yo no conozco Cuba, pero tengo entendido que hay un tanque de los que se usó en la invasión de Bahía de Cochinos que está expuesto en Cuba en un museo. Pero sí, Fidel en persona va a comandar las tropas. No sé si peleó él tipo, mano a mano, pero sí que fue hasta Bahía para comandar la tropa. Repelen muy fácilmente esta invasión también, no fácilmente en realidad peleando, digamos, pero era un ejército que venía entrenado en guerrillas contra uno que no, básicamente, si bien estaban armados y todo eso. Toman 1.200 prisioneros, alrededor de 1.200 prisioneros de los 1.500 que eran los invasores originalmente, y se los cambian a Estados Unidos, obligan a Estados Unidos a negociar por prisioneros que medio que se quería matar Kennedy porque es como me metí al pedo cubano, en esto. Claro, tu cubano, no sé, es así, los financié todo, me venía bien si ganaban, pero no. O sea, la idea de los cubanos que fueron era establecer una especie de gobierno paralelo dentro de Cuba y pedir la ayuda de Washington desde ahí. Y de la OEA. Y que ahí sí interviniera el ejército de Estados Unidos. Digo, que el ejército de Estados Unidos, obviamente, Cuba no tenía chance ahí, porque más complicado. Si viene, claro. Igual en aquel momento estaba la Unión Soviética, plena Guerra Fría, también era otro tema. Sí, podría haber traído una guerra mundial. Podría haber traído un problema más serio. De hecho, con la crisis de los misiles casi sucede, pero eso es más largo. Los liberan a los 1.200 cubanos a cambio de $50.000 en medicamentos y comida, que es básicamente lo que le estaba faltando a Cuba. Sí, hasta hoy.
Ayer me Un par cuestionaron... murieron. Sí, Varios. sí, muchos. Ayer me cuestionaron el tema de los intentos de asesinato de Fidel, así que hice un desglose y los investigué un poco más. A Fidel Castro trataron de matarlo, el número oficial, según la inteligencia cubana, es 638 veces. Y ayer decíamos que si lo hubieran querido matar, no pasaba tantos intentos sin lograrlo. La información, según archivos desclasificados de la CIA, es que casi siempre estuvo al frente de la CIA, en casi todos de esos 638 atentados, durante 8 gobiernos de Estados Unidos, 38 veces durante la presidenta Eisenhower. No voy a decir todos los años para no marear. 42 veces bajo el mandato de Kennedy. 72 con Lyndon Johnson. 184 con Nixon. 64 veces con Carter. Estoy contando la cantidad de veces que organizaron planes para matar a Fidel Castro. 197 con Reagan. 16 con George Bush padre. Y 21 veces con Clinton. No hay cifras de Bush hijo y de Obama. No Clinton, sabemos. en la presidencia de Clinton, 21 veces intentaron matar a Fidel Castro. Entre el 93 y el 2001, la presidencia de Clinton, sí. 21 planes para matar a Castro organizados por la CIA. Los métodos: cianuro en el licuado de chocolate. Un mozo que se acobardó a último momento y no se lo puso. Explosivos en cigarros, parece un chiste. De hecho, los Simpsons joden mucho con esto, sí. Con el tema de matar líderes caribeños. Envenenar el traje de buceo, el tanque de buceo con el que buceaba Fidel. Rellenar moluscos con explosivos. Balearlo con una falsa cámara fotográfica. Atacarlo con un bolígrafo convertido en cerbatana. O sea, fíjate qué nivel de casi ficción estamos hablando. Dispararle con una bazuca mientras hablaba en público. Una vez la CIA le mandó a una ex a matarlo. Él, cuando la vio, le dice: ¿viniste a matarme? Ella le dijo sí. Él le dice: bueno, toma, matame. Le da su arma. No. Y ella no logra hacerlo. Digo, tipo que tiene un aura. Estaba condenado a morir de viejo, claramente. Sí, por otro lado, no sé cuántas de estas son fábulas que los propios han inventado para hacerlo más grande. Pasa que no hace quedar muy bien a la CIA que desclasifique un archivo en el cual dice que intentó matar a Fidel con un virome convertido en cerbatana. ¿Qué chances hay de que sea el propio Cuba quien haya inventado muchos intentos así? Pero son insisto que son archivos desclasificados de la CIA. O sea, lo dice la CIA esto, no lo dice Fidel. Sí. Si no, sí, obviamente, o sea, lo engrandece muchísimo. Claro. Ayer dije también que les iba a contar la historia de la frase "hasta la victoria siempre", que la usamos muchísimo, que está en todas las remeras del Che. Sé que la dijo el Che, no la dijo, en realidad la escribió. El tema es así: en el 65 el Che renuncia a todos sus cargos en Cuba. 65 son 6 años después de la revolución. Dice que se lo requiere en otras tierras. Él usa una frase que ahora no recuerdo, pero dice que tiene que seguir su tarea revolucionaria en otros lados. Viaja a África, al Congo, después viene a América, a Bolivia, donde finalmente muere, etcétera. Pero en el 65... Porque el Che pensaba que había que seguir con la revolución, claro, en todos lados. Totalmente. En África, en Argentina, en toda Latinoamérica. En todos lados. La cuestión es que Fidel recibe una carta del Che. El Che le deja una carta cuando se va, cuando renuncia a todos los cargos que él tenía en el gobierno cubano. Y Fidel le lee esa carta al pueblo cubano en un discurso, para contarle que el Che no va a estar más, que el Che decidió partir, que el Che va a seguir su tarea en otro lado, etcétera. Y cuando termina de leerla comete un error, porque la carta decía: hasta la victoria, punto. Siempre patria o muerte. ¿Entendés? O sea, el pase no decía punto, estaba como en dos líneas distintas. Decía hasta la victoria, abajo decía siempre, patria o muerte. Y Fidel, cuando lo lee, está leyendo en voz alta, directamente manuscrito aparte, no es que se la tipearon, dice: hasta la victoria siempre, patria o muerte. Patria o muerte. El Che. Firmado. Entonces quedó hasta la victoria siempre, una frase con la que se recuerda al Che para siempre y con la que se lo va a recordar para siempre, y que en realidad no dijo. Pero bueno, quedó, los eslogans. No importa. Como muchas de las cosas históricas parten de un error, digamos. Una de las imágenes más famosas de Fidel es con un habano en la boca. Siguiente hecho en la vida de Fidel. Estoy recordando 10 hechos en la vida de Fidel. Fidel dejó de fumar en el 85. Durante los últimos muchísimos años no fumó. Pasa que se mostraba en fotos con habanos en la boca porque el tabaco es uno de los... El habano es uno de los principales productos cubanos. Entonces, para venderlo, lo hacía. Cuestión es que uno de los regalos institucionales que el gobierno cubano le hacía a sus visitantes solía ser una caja de habanos. Con el tiempo, después, cuando Fidel dejó de fumar, siguió regalando esas cajas de habanos, esas cajas de cigarros, solo que lo acompañaba con una frase que era: lo mejor que puedes hacer con esto es regalárselo a tu enemigo. Excelente. Montecristo número 5. Sí, exacto. Otro momento en la vida de Fidel: 1960, da uno de los discursos más largos de la historia de la ONU. Duró 4 horas y media, y cuando arrancó dijo lo siguiente: señores delegados, aunque nos han dado fama de que hablamos extenso, no deben preocuparse. Vamos a hacer lo posible por ser breves y exponer
lo que entendemos nuestro deber es poner aquí. Chupala, 4 horas y media te metemos. Vamos a hacer lo posible por ser breves. Igual ese discurso no es nada comparado con otro que dio en 1998, cuando fue elegido presidente de Cuba por 5 años más, duró 7 horas y cuarto. A las 7 horas Raúl le dijo, Fidel, vamos 7 horas. Y dijo, dame 15 más. Y el chabón redondeó. Tenemos una de las mejores anécdotas de Maradona es con Fidel. Contamos otro momento en la vida de Fidel, porque la relación con Maradona fue muy importante a lo largo de su mandato, y es una historia cuando Maradona va... Primero se conocieron en el 87, no se conocieron en esta anécdota como publican muchos sitios. Hay muchos sitios que publican que se conocieron con esta historia que voy a contar ahora. Maradona va a rehabilitarse a Cuba, año 2000 aproximadamente, con Coppola. No se rehabilita mucho, la verdad. Están medio en cualquiera, salen mucho de joda con Coppola. Y hay una historia famosa que es Maradona y Coppola volviendo a casa, fisurísima, se cruzan en la comitiva presidencial. Maradona sale en cuero por la ventanilla del auto gritándole, comandante, comandante. Fidel medio que lo saluda a la distancia, siguen cada uno para su lado y un rato después cae Fidel a la casa del Diego para saludarlo. Alguien le avisa a Coppola que acaba de llegar, se está por pegar una ducha, se iban a ir a dormir después de una caravana larguísima, y él sale como saludando en voz alta a Fidel para que Diego lo escuche. Porque, según cuenta Coppola, si entraba Fidel al departamento de Diego, iban presos. Iban presos instantáneamente. Digo, no había nada que hacer. Entonces, hola, comandante, como diciendo. Y Fidel dice, quiero ver a Diego. Uy, no sé si está... No, quiero ver a Diego, no sé. Golpea la puerta y sale Diego con una tapa de inodoro, puesta de collar, como la tapa la de abajo, puesta de collar. Coppola dice, vamos presos. O sea, Fidel Castro, o sea, ¿qué está haciendo? ¿No? Y Diego saca de atrás la otra tapa, la tapa de arriba del inodoro, que tenía pegada una foto de Bush, y le dice, comandante, este es un regalo para usted, para que cada vez que caga se cague en el imperialismo, le dice, y le regala una tapa de inodoro con foto de Bush. No se conocieron ahí, se conocían de antes. Se habla mucho de la salud cubana, últimos 3 momentos en la vida de Fidel. Lo estamos disfrutando. Se habla mucho de la salud cubana, de la política en salud que tiene Cuba. La cuestión es que, vamos a ilustrar con algunas cosas de estas, porque es muy fácil decir cómo es la salud cubana, pero voy a ilustrar con algunos ejemplos. En 2010 hubo una epidemia de cólera que se cobró la vida de 2.000 haitianos. Cuba mandó a Haití 300 médicos, muchos de los cuales ya estaban prestando asistencia epidemiológica en otras partes del mundo. Trataron a más de 32.000 haitianos, gratis. Ya habían hecho algo parecido en Paraguay. Desde 2004 existe una operación que se llama Operación Milagro, que es un comando de médicos cubanos, básicamente es un programa que se pudo hacer gracias al financiamiento de Venezuela, un socio comercial muy fuerte de Cuba en los últimos años. Pensemos que Cuba está bloqueada por Estados Unidos. Además Cuba dependía en un momento mucho de la Unión Soviética y quedó sola. Ahí voy a hablar del periodo especial, que es lo que viene después. La Operación Milagro mandó médicos cubanos a más de 30 países del hemisferio sur a detectar, o sea, no solamente de América, sino todo el hemisferio sur, también de África, a detectar y operar de forma gratuita a pacientes con cegueras prevenibles, por ejemplo, cataratas. Desde que existe, fundó alrededor de 50 centros oftalmológicos en 13 países latinoamericanos y atendió gratis a más de 3 millones de personas, de las que unos 50.000 aproximadamente son argentinos. O sea, hay 50.000 argentinos, gracias María por tomarme el agua, hay unos 50.000 argentinos que pueden ver, gracias a la Operación Milagro, dirigida por médicos cubanos. No hace falta. Te hice un chiste, María, no hace falta que lo hagas. Hablaba Andy del tema de la relación con la Unión Soviética, y a mí uno de los eufemismos más lindos de Cuba me parece lo de los periodos especiales, el nombre periodo especial. Cuando cae la Unión Soviética, a principios de los 90, fines de los 80, empieza una crisis muy grave en Cuba. Cuba está sostenida por el intercambio comercial con la Unión Soviética. Rusia anuncia que no va a seguir con ese intercambio comercial. Entonces Cuba de repente se queda bloqueada, aislada del mundo, sin nadie a quien venderle sus productos. Casi toda la producción de Cuba, una gran parte de producción de Cuba era de azúcar, porque se la cambiaba, se la cambiaba la Unión Soviética por nafta, por combustible. En realidad para energía, para autos, etcétera. Entonces cuando se cae eso, Cuba de repente se ve obligada a iniciar un racionamiento profundo, con muchos cortes de electricidad, con mucho racionamiento de comida, con un desabastecimiento fuertísimo. Trae expertos de todos lados del mundo para ver cómo puede explotar al máximo la tierra, las plantaciones que tiene, producir alimentos de manera orgánica, trae permacultores, hacen un laburo intenso en tiempo récord para tratar de reabastecer el agujero comercial, el déficit comercial que les deja la desaparición de la Unión Soviética. Esto, entre estas cosas, ¿es la perestroika? No sé mucho de política rusa, pero supongo que sí, porque es por la época, cuando es Gorbachev. Claro, exacto. Así que es muy probable. Sí, pero solo dije eso para que tomes cuando agua. Gracias. Post caída muro del Berlín. Claro. Post caída del muro de Berlín.
Una de las cosas, uno de los momentos que incluye esto es Fidel mismo saliendo en la tele, mostrándole a los cubanos cómo condimentar ensaladas sin gastar aceite. Poniendo el aceite en la cuchara y después volcándolo en la ensalada para ver la cantidad de aceite que se pone, en vez de volcar directamente el aceite sobre la ensalada. Yo hago eso. A ese grado de racionamiento, me gusta Gabriel Vidal, un hogar revolucionario, no, ahorro. Un periodo especial. A ese grado de racionamiento llegaron que el propio Fidel salía en la televisión cubana explicando cómo condimentar una ensalada con cuánta cantidad de aceite, etcétera. Y por último, el alegato, la última historia, el último momento en la vida de Fidel. En aquel mismo alegato en el que él dijo la historia me absolverá, no, la frase con la que arranqué, dice otra cosa que es: lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra sin sembrar. Lo inconcebible es que haya niños que mueran sin asistencia médica. Hoy, 63 años después de haber pronunciado esa frase, al que viaja a Cuba lo reciben 2 carteles que dicen lo siguiente: cada año 80.000 niños mueren víctimas de enfermedades evitables, ninguno es cubano. Y la otra es: esta noche 200 millones de niños dormirán en las calles del mundo, ninguno es cubano. Bien. Por supuesto que hay una parte de... es así, ¿no? La controversia que genera Cuba y lo hecho por Fidel, muchos putearán o dirán dictador. La disidencia es un tema muy difícil en ese tema y muchas otras cosas criticables y también resultados que no hay en ningún otro lado. Solo en Cuba hay que ir y verlos, ¿no? Como sí. Por eso genera tantas cosas y también es mucho más fácil hablar de Fidel, mucho más fácil, no, mucho más acertado siendo cubano, bien o mal, estando claro, ahí bueno, sí. Y sintiéndolo que desde acá, que es otra cosa. Señores, les quiero decir algo. Muy bueno, Harry, martes 13:03 con 5 segundos. Falta una eternidad para el viernes a la noche. Para los que al día le pondríamos un toldo, por ejemplo. Beldent Infinite 7 pensó noches de día, 7 fiestas, 7 ciudades, 7 lugares inesperados, 1 hora de fiesta con intensidad que solo Beldent Infinite 7 te puede dar. El tour ya pasó por Rosario, Retiro, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba. Todavía queda el gran cierre en Buenos Aires. Para enterarte más, estate atento a la fanpage de Beldent que podés conseguir tu entrada, Beldent Infinite 7, frescura infinita para todos los días. Después de la tanda, segunda opinión con María O'Donnell. ¿Cómo le va, María O'Donnell? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Hola María. Hola, María. chicos. Ahora sí puedes tomar agua. Gracias, ahora me convidan agua. Gracias. Retan acá. Soy obediente. Señores, vamos a una tanda y ya charlamos con María, hacemos segunda opinión y mucho más. Dale.